En 1898, una persona verdaderamente única nació en Boston, Massachusetts. Se trataba de William James Sidis. Su padre, Boris, era un conocido psicólogo y su madre, Sarah, era médico. Se dieron cuenta de que su hijo era especial cuando aún era pequeño. Un día, la madre encuentra a su hijo escribiendo una carta antes de su primer cumpleaños. Otro día, los padres ven a William leyendo atentamente The New York Times, entendiendo cada palabra. No hay nada raro en eso, salvo el hecho de que William tiene menos de 2 años. Los padres comprenden que su hijo es un genio. Gastan los ahorros de la familia en libros, mapas, libros de texto y diccionarios para apoyar a su hijo y darle nuevos conocimientos. Cuando William cumple 4 años, lee la literatura de Homero en el original. Cuando cumple 6 años, aprende el trabajo de Aristóteles. A los 6 años termina de escribir su 4.º libro. Uno de estos es un trabajo sobre anatomía. A los 8 años, William habla y escribe con fluidez en inglés, latín, francés, ruso, hebreo, turco y armenio. Esto no es suficiente para él y se inventa su propio y único lenguaje. Sus padres están un poco sorprendidos por las habilidades de su hijo. Se dan cuenta de que es demasiado brillante para una escuela normal. Es más inteligente que todos los profesores y alumnos. A los 9 años, William aprueba fácilmente todos los exámenes y entra en Harvard. Pero la institución no le permite ir ahí a una edad tan temprana. Así que durante los 2 años siguientes sigue asistiendo a su antigua escuela y se aburre. No deja de escribir libros. Termina una novela, unos poemas en francés y una constitución para una utopía fantástica. Y eso es lo que distingue a William de otros prodigios. Un joven genio suele empezar a aprender una sola ciencia. Pero nuestro héroe se interesa y tiene éxito en campos de conocimiento completamente diferentes. Matemáticas, astronomía, idiomas, política, biología, filosofía y mucho más. Finalmente, William cumple 11 años. Le permiten estudiar en Harvard. Todos los alumnos y profesores se sorprenden al ver a un estudiante tan joven. Pero, sobre todo, les asombra su nivel de conocimientos. Algunos lo admiran, otros piensan que es extraño. A William le va muy bien en Harvard, aprueba fácilmente todos los exámenes e incluso da lecciones en el club de matemáticas. El tema de las clases es una de las asignaturas más difíciles de las matemáticas, los cuerpos de 4 dimensiones. A sus conferencias asisten no solo los estudiantes, sino también un centenar de profesores universitarios. Para la mayoría de la gente estas lecciones son demasiado, pero los pocos que entienden de lo que habla William quedan asombrados por sus conocimientos verdaderamente geniales. Los profesores creen que William se convertirá en un gran astrónomo y matemático. Encontrará nuevos mundos, hará descubrimientos, inventará nuevas formas de estudiar la astronomía. Probablemente se convertirá en el mejor matemático del mundo. Desafortunadamente, el conocimiento no es suficiente para lograr el éxito en la vida. William no encuentra compañeros en la universidad. Muchos estudiantes no lo entienden y no quieren ser sus amigos. William se gradúa de Harvard a los 16 años, intenta encajar en el gran mundo, lleva una vida feliz, hecha y derecha, pero no puede. Después de la universidad consigue un trabajo en otra institución de Texas. Enseña matemáticas, pero su carrera de profesor termina rápidamente. La dirección del colegio le pide que deje el trabajo por su cuenta, ya que es mucho menor que todos los profesores y alumnos. A la gente no le gusta que un chico tan joven les imparta conocimientos. Junto con esto, William se convierte en una celebridad. Los periódicos escriben sobre él y los periodistas lo entrevistan. Pero él no soporta ser el centro de atención, así que decide esconderse de todos los que lo conocen y llevar un estilo de vida tranquilo. En sus siguientes años de su vida, William se traslada de ciudad en ciudad y vive bajo diferentes nombres para que nadie descubra que es él. Consigue trabajos ordinarios como tornero, cerrajero y contador en una pequeña empresa con un sueldo humilde. Cuando la gente lo reconoce, William se muda a una nueva ciudad. Sigue escribiendo libros, termina su trabajo en un volumen de 1200 páginas sobre la historia de Estados Unidos, colecciona boletos de tren y tranvía y escribe un libro sobre estos. También escribe sobre ciencia y astronomía. Publica todos estos con distintos nombres. Por desgracia no son populares y no le traen dinero. Todavía no sabemos cuántos ha escrito con nombres falsos. Años más tarde uno de sus libros se venderá en una subasta por varios miles de dólares. Domina 40 idiomas, pero algunos expertos y biógrafos afirman que podría hablar más de 200. Lleva una vida tranquila y feliz. Trabaja como carpintero en Nueva York, vive en un modesto apartamento y se reúne con amigos.
Los biógrafos que estudian su vida dicen que las personas que conocían a William lo adoraban. Todos lo describían con palabras excepcionalmente amables. Por lo tanto, parece que él se sentía satisfecho con su edad adulta a pesar de los duros días de juventud. Pero algunos expertos creen que fue infeliz durante el resto de su vida. Entonces, en 1937, su tranquila vida cambia al conocer a una mujer que se convierte en su amiga. Ella lo visita y hablan de varios temas. Las cosas van bien. William se alegra de tener una nueva compañera, pero entonces se publica un enorme artículo sobre él en una conocida revista. En él se describe su vida con detalle y de forma negativa. En este artículo, William parece ser un recluso loco. Resulta que su nueva amiga era reportera y se había acercado a él a propósito para saber todo lo posible sobre su vida. Ahora cientos de miles de personas tienen una imagen equivocada de él. William no va a dejarlo así y decide demandar a la revista por invasión de la privacidad. Al cabo de un tiempo, pierde el caso. A pesar de su vida secreta, el juez lo considera una persona pública. No hay nada malo en que la gente descubra algo sobre la vida de una persona pública. Sale de su casa y vuelve a esconderse de la gente. Nadie sabe cómo pasa su vida durante los siguientes años. En 1944 fallece a la edad de 46 años. En ese momento no era rico y trabajaba como oficinista. No había dinero en su cuenta, no tenía amigos alrededor, nadie sabe lo que había estado haciendo en sus últimos años, casi nadie lo entendió en toda su vida. ¿Quién sabe el éxito que podría haber alcanzado si la gente hubiera sido más amable con él? A lo largo de su vida, William pasó varias pruebas de inteligencia. En cada ocasión, los resultados de las pruebas demostraron que era un genio. Albert Einstein tenía un CI de 160 puntos. Leonardo da Vinci poseía 180 puntos. Isaac Newton 190. William Sidis tenía entre 250 y 300 puntos. Probablemente fue la persona más inteligente de la historia. La vida de muchas personas listas demuestra que tener un coeficiente intelectual de genio nunca es suficiente. Una inteligencia elevada no garantiza el éxito. Es importante tener inteligencia social. Es saber cómo comportarse en público, cómo hablar correctamente y cómo agradar a la gente. Alguien puede pintar cuadros increíbles pero no saber presentarlos correctamente. Como resultado, sus obras de arte pueden ser reconocidas como baratas durante la vida del artista. Un violinista que no sepa negociar un precio alto por su concierto acabaría tocando en la calle toda su vida. La capacidad de convertirse en una celebridad y vender tus habilidades también es un talento importante. Muchos genios fueron ermitaños y vivieron mal porque nunca consiguieron socializar. A veces uno de ellos lo sabe todo sobre ingeniería genética, pero no tiene ni idea de cómo comportarse en una fiesta. Las personas malintencionadas suelen utilizar a los genios con fines egoístas y los engañan. Por otro lado, algunas personas que no tienen una gran inteligencia o conocimientos consiguen puestos de alto nivel. Se hacen famosas y alcanzan el éxito gracias a la inteligencia social y al trabajo duro. Estamos en Inglaterra, en el pueblo de Turville, y es 1871. Aquí, en una calle, puedes encontrar una casa muy particular. No es diferente de las demás, pero hay muchas personas alrededor de ella como esperando algo. Las puertas de la vivienda se abren y varios adultos salen. Se ven sorprendidos y dicen que todos los rumores resultaron ser ciertos. Una mujer sale al porche y les pide a otras personas que entren. Tú estás entre ellas. Entras, vas a la habitación y ves a una niña de 11 años durmiendo en una cama. Se ve pálida y delgada. A pesar de las conversaciones ruidosas en el cuarto, ella no se despierta. Su madre dice que han pasado 6 meses desde que se durmió. Sales de la habitación y las siguientes personas entran para ver a la niña dormida con sus propios ojos. Este es el relato sobre el sueño más largo de la historia. Este récord pertenece a una niña llamada Ellen Sadler, que estuvo dormida por 9 años. Nació en el pueblo inglés de Turville en la segunda mitad del siglo XIX en una familia numerosa. Ellen fue la hija número 12. Sus padres no eran ricos y trabajaban duro para llegar a fin de mes. Les enseñaron a sus hijos e hijas a ayudarlos desde pequeños y Ellen no fue la excepción. Cuando cumplió 11 años, se fue de casa para trabajar como niñera en un pueblo cercano. Mientras estaba lejos de su familia y rodeada de extraños, Ellen comenzó a sentirse mal. Le dolía la cabeza, sentía malestar y cierta somnolencia. Estos síntomas se volvieron tan severos que la niña ya no pudo trabajar bien. Regresó a su pueblo y sus padres la llevaron al hospital.
Los médicos no sabían cómo ayudarla porque no podían diagnosticarla. Pasaron 18 semanas tratando de curar a la pobre pequeña, pero ella seguía enferma. Ellen fue dada de alta del hospital y después de regresar a casa experimentó fuertes dolores de cabeza y somnolencia que la hacían sentir cada vez peor. Y luego, un día, se acostó tranquilamente en su cama y se durmió. Y se despertó después de 9 años. Todo este tiempo la madre la cuidó, la alimentó con leche y té, pero la niña dormida empezó a perder peso y fuerza. Pronto todo el pueblo se enteró de la situación. La gente comenzó a llegar a su casa para ver este fenómeno inusual. La miraban, trataban de despertarla y les contaban a sus amigos sobre ella. La noticia de la niña dormida se extendió por todo el país. Ellen se había convertido en un espectáculo. Gente de toda Inglaterra llegó para ver a una persona que había estado durmiendo por varios años. Los visitantes llamaban a la casa donde vivía la familia la cabaña soñolienta. Hasta allí llegaron médicos y periodistas, uno de estos del Daily Telegraph. Describió que el cuerpo de la niña se veía débil y demasiado blando. Sus pies estaban helados, sus labios azules y su respiración apenas se percibía. Parecía que la vida abandonaba lentamente su cuerpo. La familia recibía donaciones para el cuidado de su hija y por eso mucha gente pensó que todo era una puesta en escena. Por alguna razón, la madre no permitía que un doctor se quedara con Ellen por mucho tiempo. Algunos decían que la mujer le daba pastillas para dormir todos los días para que no se despertara. Y alguien incluso afirmó que había visto a una niña consciente sentada junto a la ventana. Además, la madre rechazó la oferta de los doctores de realizar un examen médico en un hospital de Londres. Es poco probable que encontremos toda la verdad sobre este caso, ya que no hubo un diagnóstico oficial de los especialistas. Es posible que la niña haya caído en un coma o haya sufrido otra enfermedad desconocida para la ciencia del siglo XIX. Podría ser un trastorno crónico del sueño. Quienes lo padecen experimentan episodios incontrolables de somnolencia en los que pueden ir caminando por la calle y sentir sueño al punto de caer al suelo. Ellen creció en una familia numerosa y se acostumbró temprano al trabajo duro. Quizás la fatiga severa y la falta de sueño provocaron su narcolepsia. En cualquier caso, esta historia tuvo un buen final. Un día, Ellen Sattler se despertó. No recordaba lo que había sucedido y se sorprendió mucho cuando su familia le contó del sueño de 9 años. El crecimiento de la niña se desaceleró un poco y su vista empeoró, pero su salud general no era tan mala. Ellen se casó y tuvo 6 hijos. En 1911, a la edad de unos 50 años, falleció. Ahora veamos una historia completamente opuesta, sobre una persona que estableció el récord del mayor tiempo sin dormir. En enero de 1964, Randy Gardner, un estudiante de secundaria de 17 años, afirmó que permaneció despierto por varias semanas. El experimento comenzó en diciembre y finalizó en enero, y al final de ese tiempo se sentía bastante normal. Este hecho estuvo en el libro Guinness de Récords Mundiales y permitió a los científicos aprender mucho sobre la estructura del cerebro humano. Randy quería hacer un proyecto escolar de ciencias relacionado con el sueño. Para lograrlo tenía que permanecer despierto el mayor tiempo posible, y para esto un amigo tenía que asegurarse de que así fuera. Al principio todo salió bien. El amigo de Randy llevaba un diario donde registraba los más mínimos cambios en el cuerpo del sujeto. Randy aguantó fácilmente los primeros 2 días, estaba constantemente de pie y no iba a la cama. Pero después de 3 días, sus habilidades cognitivas y sensoriales comenzaron a decaer. El 4.º día, Randy se sintió enfermo, caminaba por la casa y olía frutas cítricas. El olor a limones y naranjas lo ayudaba a soportar su mala condición. Durante el día, Randy jugaba al baloncesto y a los bolos con sus amigos. Las noches eran aburridas porque el chico no sabía qué hacer, pero aún así no se iba a la cama. Pasó una semana y Randy mostró excelentes resultados en el baloncesto. Sus habilidades físicas no habían cambiado y su habla era clara y lógica. En ese momento, los noticieros de todo el país hablaban de Randy y su experimento. Se convirtió en una celebridad, lo que también lo ayudó a mantenerse despierto. Los científicos fueron a ver a Randy y con la ayuda de preguntas de matemáticas probaron sus habilidades intelectuales. Sin embargo, en estas pruebas mostró malos resultados. Estaba resolviendo un ejercicio de matemáticas y de repente se olvidaba de lo que estaba pasando y de lo que estaba haciendo. Los científicos escaneaban su cerebro y registraban los datos de actividad. Luego, el 8 de enero de 1964, a las 2 a.m., Randy rompió el récord anterior. Estuvo despierto por 264 horas. Los científicos colocaron electrodos en su cabeza cuando se durmió y observaron la actividad cerebral. Randy se despertó después de unas horas de sueño para ir al baño. Después, volvió a acostarse y se levantó 14 horas después para ir a la escuela de muy buen humor. Todos estaban conmocionados, parecía que este experimento no había tenido consecuencias negativas. Randy continuó estudiando como antes, jugando baloncesto y pasando tiempo con sus amigos.
Los científicos estudiaron los resultados de la investigación y descubrieron que el cerebro de Randy, de hecho, sí durmió durante ese tiempo, gracias a algo llamado microsueño. Y lo curioso sobre esto es que la persona que lo experimenta puede ni siquiera darse cuenta de que técnicamente está dormida. Pasaron varios años, todos se olvidaron del experimento y Randy creció. Un día, un reportero recordó el suceso y lo entrevistó. Randy admitió que el experimento no había pasado sin dejar secuelas. Durante muchos años experimentó un insomnio severo que lo volvía loco, por lo que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a superar esta enfermedad. Por fortuna logró ajustar su régimen de sueño. Randy dormía 6 horas al día, lo cual era suficiente. Ahora, repetir este experimento es una mala idea. Incluso 2 días sin dormir causan un gran estrés en el cuerpo. Durante miles de años, las personas han sobrevivido al hambre y a condiciones laborales complejas. Nuestro corazón está entrenado para experimentar grandes cargas y nuestro cuerpo puede sobrevivir en situaciones difíciles, pero nunca hemos tenido que luchar contra la falta de sueño en toda la historia de la humanidad. La evolución no nos ha enseñado a soportar noches de insomnio sin dejar consecuencias. Por eso, es perjudicial para nuestra salud. Te amas a ti mismo más que a nadie. No tienes dudas sobre tu belleza. Estás seguro de que eres más apuesto, más inteligente y más encantador que los demás. Eres el mejor. La única persona a la que miras con adoración eres tú en el espejo. ¡Felicidades! Es probable que seas un narcisista. La palabra que describe esta inusual patología mental apareció en la antigüedad. Según la mitología griega, el nombre de Narciso pertenecía a un personaje fascinante. Su historia nos enseña que demasiado amor propio puede traer demasiados problemas. Hay varias razones por las que las personas se comportan de forma narcisista, pero antes de conocerlas, echemos un vistazo al mito. Existen muchas versiones de la historia de Narciso. Era el hijo de 2 criaturas mitológicas. Cuando nació, un adivino les dijo a sus padres: su hijo seguirá vivo hasta que se vea a sí mismo. Así que, en un acto de ingenio, quitaron todos los espejos y objetos reflectantes de la casa. Narciso era un joven apuesto, todos admiraban su belleza. Las ninfas y las muchachas estaban enamoradas de él, pero a Narciso no le gustaba a nadie. Prefería pasear por el bosque, comer fruta y escuchar el canto de los pájaros. Un día, una ninfa llamada Eco lo vio caminando entre flores y árboles y se enamoró de él en ese mismo instante. Pasado un tiempo, le habló de sus sentimientos, pero Narciso la rechazó. Esto rompió el corazón de Eco. Huyó y se escondió en las profundidades del bosque. Estaba tan triste que no podía comer ni beber, así que falleció. Lo único que quedó de ella fue su voz, que resonaba entre árboles y arbustos. Alguien llamado Némesis la oyó. Estaba indignada porque Narciso había rechazado a la ninfa, por lo que decidió castigarlo haciendo que se enamorara de sí mismo. Vaya, Némesis, Narciso, esto podría volverse confuso. En fin, un día Narciso vio su reflejo en un estanque y no pudo apartar los ojos. Se contempló durante semanas hasta que la vida lo abandonó, ya que no bebió ni comió nada en todo ese tiempo. ¡Ups! Narciso desapareció, pero dejó una hermosa flor cerca del estanque. Llamaron a esta flor con su nombre. Supongo que es mejor que llamarse Némesis. En otra versión, Hera castigó a la ninfa Eco por una mala conducta relacionada con Zeus. Oye, es importante estar informado sobre la mitología griega. Hera le impidió hablar normalmente y desde ese momento, Eco solo podía repetir lo que oía. Si le hubieras preguntado, oye, ¿eso es un pájaro o un dinosaurio? Ella habría respondido, oye, ¿eso es un pájaro o un dinosaurio? Sí, sería molesto. Eco no quería vivir con semejante maldición, así que se escondió en una cueva oscura y decidió pasar allí el resto de sus días. Poco después, vio cómo Narciso pasaba por su nuevo hogar. La ninfa volvió a encontrarle sentido a la vida al enamorarse del joven, pero ¿cómo confesarle sus sentimientos? No podía hablar con él normalmente, por eso decidió pedir ayuda al bosque. Tenía algunas habilidades mágicas que le permitían controlar animales y árboles. Usó pájaros y hojas para compartir sus sentimientos con Narciso de alguna forma. El joven se dio cuenta de que la ninfa estaba enamorada de él, pero dijo no sin dudarlo. Estaba demasiado interesado en sí mismo y no quería compartir una persona como él con otra. O tal vez no le gustaba a nadie, tal vez buscaba un ideal de belleza que no existía en la naturaleza. Eco, que ya estaba infeliz, se puso aún más triste. Regresó a su cueva y comenzó a llorar. No podía comer ni beber.
decidió que se quedaría allí para siempre. En sus últimos días le pidió a Némesis que trajera justicia y castigara a Narciso por su arrogancia. Némesis lo privó de la oportunidad de amar a otra persona y lo obligó a amarse solo a sí mismo. Un día de calor, Narciso fue al estanque para refrescarse un poco. Se arrodilló a beber un poco de agua y vio el reflejo. En ese momento, las palabras de la profetisa se hicieron realidad. Narciso estaba tan asombrado por su belleza que no podía apartar los ojos de la superficie del estanque. Quedó tan absorto que no comió ni bebió. Había agua frente a él, pero no la bebía. Su belleza no se lo permitía. Vaya, todo el mundo pasaba hambre cuando veía a alguien apuesto. Finalmente, Narciso se agachó tanto que cayó al agua y no regresó a la superficie. Las ninfas del bosque no lograron encontrarlo. Muchas mujeres se entristecieron. Una hermosa flor de pétalos blancos apareció en la orilla del río y le pusieron el nombre del apuesto joven. Mientras las ninfas lo lloraban en la tierra, Narciso estaba en el inframundo. Incluso allí no podía dejar de admirarse. Estaba condenado a mirar su reflejo en el río Estigia por toda la eternidad. No podía evitarlo. Su amor propio lo hipnotizaba. Su eterna mirada en el reflejo lo hacía infinitamente infeliz y feliz al mismo tiempo. Un personaje como él no despierta ninguna simpatía, ya que el narcisismo no suele estar bien visto. Sin embargo, otra versión de la famosa leyenda justifica las acciones del joven. Un famoso viajero y geógrafo griego escribió en uno de sus libros la descripción de Grecia, que Narciso tenía una hermosa hermana melliza. Parecían 2 gotas de agua. Un horrible día, ella falleció. La tristeza rompió el corazón de Narciso, pero entonces vio su reflejo y no pudo apartar los ojos de él. No porque se hubiera enamorado de sí mismo, sino porque su rostro le recordaba a su hermana. Se miró a sí mismo porque no quería volver a separarse de ella. Sí, esta historia parece más triste, pero en cualquier caso, todos estos mitos nos dan una descripción precisa de un tipo específico de personalidad. Los narcisistas siempre piensan en su éxito, esplendor, belleza y en algún tipo de amor perfecto con personas ideales. Están seguros de que son únicos y mejores que los demás. Solo quieren comunicarse con aquellos tan especiales como ellos. Los narcisistas viven en un mundo de fantasía. No tiene nada de malo que las personas se quieran a sí mismas, pero a veces este amor se vuelve demasiado fuerte. Es difícil tener una relación con narcisistas, ya que se concentran solo en sí mismos y no sienten empatía, no saben leer los sentimientos de los demás. Tú lloras después de ver una película triste, pero un narcisista está mal preparado a la hora de entender tus emociones. A pesar de estas cualidades negativas, los narcisistas son personas encantadoras. Siempre es divertido estar con ellos. Saben cómo hacerte reír y llamar tu atención. Si una persona se quiere a sí misma, se vuelve atractiva para los demás. ¿Quieres saltar en paracaídas? No hay problema. Saltar sin él sería un problema más grave. ¿Qué tal si viajamos a otro país ahora mismo? Claro, ¿por qué no? Todo es genial hasta que te das cuenta de que ser amigo de esta persona no es nada sencillo, ya que no puedes compartir la alegría, la tristeza y otros sentimientos. Ahora bien, no pienses que los narcisistas son así porque disfrutan de ser malas personas. Una personalidad como esa se desarrolla con los años, pero comienza a una edad temprana. Imagina que tus padres te elogian desde el día de tu nacimiento solo por tus logros y tu apariencia. ¿Ganaste la competencia de natación? ¡Genial! ¿Aprobaste el examen? ¡Perfecto! Eres muy apuesto, te dicen tus padres. Buen trabajo, algún día serás un gran médico, bombero o abogado. Suena increíble, ¿cierto? ¿Pero qué hay de tu estado interior y tus sentimientos? Si nadie aprecia esa parte de ti, no podrás apreciarla en los demás. Prestarás atención a tu superioridad y a tu sensación de éxito porque tus padres solo te querían por eso. Eso te llevará a apreciar a los demás por las mismas cualidades. Si eres igual de popular y exitoso o incluso más, un narcisista te prestará atención. Tal vez los padres mitológicos de Narciso admiraban tanto la belleza de su hijo que olvidaron su formación moral.
Toda persona necesita desarrollar sus emociones y su estado interior para evitar que se forme un vacío emocional. Los narcisistas intentan llenar ese vacío con la admiración ajena, pero esto no puede reemplazar al amor. Por eso tantos narcisistas sufren por dentro. Afortunadamente, los avances modernos de la psicología pueden ayudarnos a liberarnos del narcisismo. Los especialistas intentan guiar a sus pacientes a través de los sentimientos y emociones que experimentaron en un pasado lejano. Intentan encontrar las razones que los convirtieron en narcisistas. Es un proceso largo y complejo, pero bastante efectivo. Sin embargo, es difícil que una persona que se admira a sí misma acepte pasar por algo así. Si aceptara atravesar la terapia, estaría reconociendo que tiene un problema, y ese reconocimiento es una prueba muy difícil para los que se aman demasiado. Dicen que nada se pierde realmente. Y es cierto, descubramos algunos barcos congelados en el tiempo. El primero es más que fascinante. Se trata del naufragio de Anticitera. Es un barco comercial griego del siglo I a.C. Se encuentra en el lado este de la isla griega de Anticitera, en el punto de unión de los mares Egeo y Mediterráneo. Unos 2000 años después, en 1900, un grupo de buceadores griegos descubrió el naufragio. Se dirigían a Túnez, pero se vieron obligados a refugiarse de una tormenta en una isla cercana. Como no podían ir a ningún sitio, decidieron buscar esponjas hasta que el tiempo se calmara. Uno de los buzos halló el naufragio a una profundidad de unos 40 metros. Imagina que alguien va a buscar esponjas, pero que regresa a la superficie con tesoros arqueológicos. El capitán del barco habló con los funcionarios griegos y ellos enviaron 2 barcos a los restos. La operación de salvamento fue un éxito y los descubrimientos se encuentran ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Entre los hallazgos se encuentran 3 caballos de mármol de tamaño natural, joyas, monedas y cientos de obras de arte, incluida una estatua colosal de Hércules de 2 metros de altura. Entre estos tesoros, el efebo de Anticitera, una estatua de bronce de un hombre joven, fue el que más llamó la atención, ya que no responde a ningún modelo iconográfico conocido, y no se conocen copias de su tipo. Sostenía un objeto esférico en la mano. Los estudiosos tienen diferentes teorías sobre quién podría ser esa persona, pero aún no hay consenso. Más de 70 años después, Jacques-Yves Cousteau y su equipo fueron a la zona y recuperaron cientos de artefactos más, así como los restos de 4 personas. También descubrieron un complejo conjunto de engranajes entrelazados, capaces de predecir el movimiento del Sol, la Luna y varios planetas. El mecanismo también puede indicar la hora de los eclipses solares y lunares con años de antelación. Piensa en este mecanismo de Anticitera como un primitivo calendario informático, ya sabes, para planificar eventos importantes como actividades agrícolas, rituales religiosos y los Juegos Olímpicos. Estos artefactos encontrados en los restos de Anticitera son algunos de los hallazgos más importantes de la arqueología moderna. El propio mecanismo de Anticitera ha cambiado nuestra percepción de los límites de la tecnología antigua. Tiene un diseño sofisticado y fue fabricado hace más de 1000 años. Incluso después de todos estos sorprendentes descubrimientos, los expertos creen que el lugar del naufragio permanece inexplorado en buena medida. Esto se debe principalmente a su ubicación y al paisaje del fondo marino sobre el que descansa el barco. El pecio es demasiado profundo para los buceadores, pero también demasiado poco profundo para usar algo como un sumergible. Un estudio realizado en el fondo marino en 2012 mostró evidencias de un segundo pecio a unos 250 metros al sur. Está claro que esta zona tiene mucho que ofrecer a la humanidad. ¿Qué habría pasado si esos recolectores de esponjas no hubieran viajado allí? Los científicos encontraron un barco naufragado en la Antártida, en el fondo del mar de Weddell, 107 años después de su hundimiento. El nombre del barco era Endurance, y era el barco perdido del explorador antártico Sir Ernest Shackleton. Los científicos que pusieron sus ojos en él décadas después dicen que se encuentra entre los mayores naufragios no recuperados de la historia, así que filmaron todo el descubrimiento. El video revela los restos del Endurance y demuestra que sigue en un estado extraordinario. Lleva más de un siglo sumergido a 3 kilómetros de profundidad, pero es como si se hubiera hundido hace muy poco. La historia es la siguiente. El barco fue aplastado por el hielo y se hundió en 1915. Shackleton y sus compañeros tuvieron que escapar en pequeños botes salvavidas. A partir de entonces, todo era cuestión de supervivencia. Shackleton logró poner a su tripulación a salvo, pero el barco se hundió. Sí, es una historia impresionante, aunque ¿por qué los científicos aprecian tanto este barco? En primer lugar, la expedición imperial transantártica de Shackleton navegó para realizar la primera travesía terrestre de la Antártida.
Sí, la tripulación quedó atrapada en el hielo, pero la intención era importante. En segundo lugar, se trata del propio desafío de hallar el naufragio. El mar de Weddell está casi siempre cubierto por un grueso hielo marino, el mismo que hizo que el Endurance se hundiera. Acercarse al lugar del presunto hundimiento es súper difícil y ni hablar de llevar a cabo la investigación. Los expertos del equipo de exposiciones modernas previeron el momento con la menor extensión del hielo marino antártico utilizando imágenes satelitales. Se dieron cuenta de que el clima estaba a su favor para iniciar una expedición. El Dr. John Shears dijo que han completado con éxito la búsqueda de naufragios más difícil del mundo luchando contra un hielo marino en constante cambio, ventiscas y temperaturas que descienden a menos 18 grados Celsius. Si estas condiciones son las favorables, no puedo imaginar las peores condiciones en la Antártida. Por último, mira esto, es madera. Está en muy buen estado y es posible leer el nombre del barco. Aún es visible. El arqueólogo marino Mensum Bond dice que este es el mejor naufragio de madera que ha descubierto. Tiene una carrera de 50 años, así que le creo. ¿Cómo es que la madera no está podrida? La doctora Michelle Taylor, bióloga de las profundidades polares, asegura que la madera se ha deteriorado poco porque los animales que comen madera no se encuentran en esta región libre de bosques de la Antártida. Los trabajadores de una mina de carbón en el este de Serbia descubrieron 3 naufragios que llevaban allí al menos 1300 años. El mayor de los naufragios es una antigua flota romana. Tiene unos 15 metros de largo y un fondo plano. Se calcula que el barco podía llevar una tripulación de 30 a 35 personas. Y observando el casco se pueden ver las marcas de las reparaciones. Vaya, tuvo una larga carrera. Nos ofrece un panorama de la vida hace más de 1000 años. Las 2 embarcaciones más pequeñas, por otro lado, coinciden con las descripciones de barcos utilizados por grupos eslavos para atacar la frontera romana. Han sido descubiertas debajo del lodo y la arcilla en el lecho de un antiguo río. Al parecer, en aquellos tiempos había una base romana en un lugar llamado Viminacium. Curiosamente, Viminacium era una capital de provincia con unos 40.000 habitantes en el siglo IV después de Cristo. A modo de comparación, era aún más grande que Pompeya. La mina de carbón de Kostolac es un centro de joyas ocultas. Los arqueólogos ya habían encontrado aquí pruebas de actividad humana y animal. Por ejemplo, en 2012 los expertos hallaron huesos de al menos 5 mamuts lanudos que se extinguieron hace unos 10.000 años. Unos arqueólogos han encontrado un barco 150 años después de su desaparición en las aguas del Ártico canadiense. Este buque mercante se llama HMS Investigator. Fue adquirido en 1848 para buscar el barco del explorador Sir John Franklin, que se perdió en la expedición del Paso del Noroeste. Así, el HMS Investigator partió de Gran Bretaña en 1850 para esta operación de rescate, dirigida por Robert McClure. El capitán se dio cuenta de que se encontraba en la etapa final del Paso del Noroeste, la ruta marítima a través de América del Norte. Sin embargo, antes de que pudiera adentrarse en el mar de Beaufort, el barco de 122 toneladas se atascó en el grueso hielo. La tripulación pasó el invierno en el estrecho del Príncipe de Gales. En el verano siguiente, McClure intentó, una vez más, navegar hasta el final del paso, pero el hielo volvió a bloquearle el camino. La tripulación se vio obligada a abandonar el barco por segunda vez. McClure los llevó a la Bahía de la Misericordia y allí permanecieron hasta 1853, cuando la tripulación del HMS Resolute los rescató. Imagínalo, una tripulación de 60 personas tuvo que pasar 3 inviernos en el Ártico sin saber si sobrevivirían. Más tarde, el barco fue hallado en posición vertical a una profundidad de unos 11 metros. Estaba en muy buen estado. El agua del Ártico impidió que la cubierta exterior se deteriorara rápidamente. El contorno del barco y su madera pueden apreciarse sin problemas. Además, los arqueólogos han descubierto artefactos en tierra abandonados por los marineros. Habían descargado todo antes de abandonar el Investigator. También han descubierto 3 tumbas de marineros y un naufragio de la Marina Británica en la zona. Me pregunto qué más podrían encontrar allí. ¿Conoces esa sensación de cuando has estado tratando de resolver un misterio durante toda tu vida? ¿No? Bueno, el detective Anderson sí. Durante casi 30 años de trabajo para la policía, resolvió muchos acertijos, atrapó a cientos de ladrones y ayudó a salvar miles de vidas. Hay una gran cantidad de casos resueltos con éxito en su historial. A los 25 años, atrapó a un ladrón que se cambiaba la cara con cirugía plástica una vez al año. Cuando Anderson tenía 30 años, los presos comenzaron a escapar de las cárceles de todo el mundo. El detective resolvió con éxito este caso. A los 38 años, descubrió la base secreta de una orden prohibida en la boca de un volcán.
A los 50, logró explicar las cosas más inexplicables del mundo. Pero había algo que no podía resolver. Eran dos misterios de los años 50, casos de aviones desaparecidos. Todos estos años, Anderson ha estado revisando los detalles de este rompecabezas. Desafortunadamente, era demasiado joven cuando comenzó esta historia. Todo lo que tenía era conjeturas y notas. Pero hoy, un pensamiento repentino le llegó. Por primera vez en muchos años, sintió que finalmente podía resolver el misterio. Pero para hacerlo, tuvo que sumergirse nuevamente en esta historia. Entonces, abrió el armario y sacó 2 revistas viejas con artículos detallados sobre esos incidentes. El primero ocurrió en el verano de 1955. 1 de julio. El vuelo 914 de Pan Am estaba a punto de partir del aeropuerto de Nueva York con 61 personas a bordo. El modelo de avión era un Douglas DC-4. Se diferenciaba de los aviones modernos por tener hélices gigantes en lugar de turbinas. Entonces, todos los pasajeros se abrocharon los cinturones de seguridad. El avión comenzó a rodar por la pista, aceleró y despegó. Se fue alto en el cielo y fuera de la vista. Su destino era Florida. El tiempo de vuelo sería de 3 horas. Los servicios de control aéreo estaban observando el avión en su radar, cuando de repente, el Pan Am 914 desapareció. El operador trató de contactar al piloto, pero no recibió respuesta. Nueva York informó la situación a Florida. Dijeron que tampoco podían ver el avión. Por lo general, los pilotos notifican por radio si un avión se estrella o se mete en una tormenta, pero esta vez simplemente nada. Después de varios intentos fallidos de establecer la conexión, desplegaron operaciones de búsqueda a gran escala. La comunicación con el avión se interrumpió cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. Por lo tanto, la compañía aérea tuvo que admitir que la aeronave se había estrellado contra el agua. Pero esta versión no tenía pruebas. Cuando los aviones caen de esa manera, los rescatistas encuentran escombros flotantes. Algunas partes de la cabina o del equipaje siempre salen a la superficie. Esta vez, los rescatistas no hallaron nada. El avión no transmitió ninguna señal de socorro y no dejó ningún rastro del accidente. Parecía que simplemente había desaparecido en el aire. La gente se olvidó de este desastre por 37 años, y entonces sucedió algo extraño. 1992, Venezuela, aeropuerto de Caracas. La torre de control recibió una señal sobre un avión desconocido que se acercaba. Era raro, porque no se suponía que debería estar allí. No había vuelos programados para esa hora. El avión estaba aterrizando. El controlador y el resto del personal del aeropuerto notaron que algo andaba mal. El avión parecía viejo, con enormes hélices en lugar de turbinas. Después de aterrizar, el piloto se comunicó con el aeropuerto. ¿Dónde estamos? El despachador le pidió que se identificara. Unos segundos después, recibió una respuesta. Somos el vuelo 914 de Pan Am. Partimos de Nueva York a Florida con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros a bordo. El controlador no sabía qué hacer. Él y el personal del aeropuerto comprendieron qué tipo de avión estaban mirando. ¿Qué hacía ese avión 37 años después y a casi 2.000 kilómetros de su destino? Después de unos segundos, el controlador sobresaltado encendió el micrófono y dijo: «Es el 9 de septiembre de 1992, ¿lo sabía?». Siguió una larga pausa. Entonces el piloto respondió presa del pánico. «Oh no. Jimmy, ¿dónde estamos? ¡No! ¡Aléjate! ¡Nos vamos ahora!». El personal del aeropuerto vio al piloto agitando las manos con horror a través del vidrio. Luego encendió los motores y llevó el avión a la pista. El Pan Am 914 aumentó su velocidad y despegó. El controlador trató de detenerlo, pero el piloto no respondió. El avión desapareció en el cielo y nadie más ha oído hablar de él desde ese día. El detective Anderson terminó de leer el artículo, frunció el ceño y miró por la ventana. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal. La tormenta afuera representaba perfectamente lo que estaba sucediendo en su mente en ese momento. Parecía saber lo que le había pasado a ese avión. Todas las pistas estaban allí, justo frente a sus ojos. Pero para estar seguro, Anderson tuvo que pasar al siguiente caso. Era otro artículo, fechado en 1989. Ocurrió en 1954. El vuelo 513 de Santiago Airlines despegó del aeropuerto de Alemania Occidental. El avión debía aterrizar en Brasil en 18 horas. A bordo viajaban 88 pasajeros y 4 tripulantes. El avión se metió detrás de las nubes y desapareció de todos los radares.
Los controladores de tráfico aéreo intentaron contactar a los pilotos, pero no recibieron respuesta. 18 horas después, llamaron al aeropuerto de Brasil. Allí no pudieron confirmar el aterrizaje de este avión y tampoco pudieron contactar a los pilotos. La operación de búsqueda duró varios meses, pero no encontraron nada. Al igual que en el caso del Pan Am 914, el avión desapareció del radar mientras volaba sobre el Océano Atlántico. 2 años después, finalizó el operativo de búsqueda y Santiago Airlines cesó sus actividades. 12 de octubre de 1989, los controladores de un aeropuerto de Brasil notaron un avión de pasajeros que apareció repentinamente en su radar. No respondió a las preguntas del personal y solo voló en círculos sobre la base aérea. Después de unos minutos, el avión aterrizó y nada. Nadie abrió la rampa. Los pasajeros no se bajaron. Los pilotos no respondieron. La aeronave estaba en perfectas condiciones. Uno de los controladores se dio cuenta de que se trataba del desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines, que se había dado por perdido durante 35 años. El personal del aeropuerto se acercó al avión y abrió las puertas. Lo que vieron allí los aterrorizó. La policía, el personal de aduanas, médicos, detectives y otros miembros del personal del aeropuerto se reunieron alrededor del avión. Nadie sabía qué hacer. No había ninguna persona viva a bordo que pudiera decir la verdad. El avión desapareció en 1954 y apareció 35 años después en perfecto estado sin ningún daño. Hasta el momento, nadie ha descubierto qué pasó. El detective Anderson notó que las historias eran muy similares. Pan Am 914 desapareció en 1955, Santiago Airlines 513 desapareció en 1954. La diferencia era de casi un año. Anderson se rascó la cabeza y notó otro pequeño detalle. Ambos aviones desaparecieron del radar en el momento en que sobrevolaban el Océano Atlántico. Hay muchos mitos sobre barcos fantasmas y fenómenos misteriosos relacionados con el Triángulo de las Bermudas. El detective Anderson conocía esas historias, pero estos 2 aviones perdidos lo desconcertaron. Miró 2 artículos y entendió todo. Exactamente, la solución estaba allí, justo frente a sus ojos. Ambas historias fueron escritas en el mismo periódico. No había un controlador que se comunicara con los aviones. No se sabía nada de los pasajeros. Ningún periódico, excepto este, publicó noticias sobre estos aviones desaparecidos. Parecía que simplemente tomaron la misma historia y cambiaron las fechas, las ubicaciones y el nombre de los vuelos. Sí, el caso fue resuelto. Todo era falso. La lluvia paró. El detective Anderson miró por la ventana y escuchó el sonido de un tren que pasaba. Recordó otra historia extraña y falsa. Una historia sobre un tren fantasma. Ocurrió en Italia en 1911. 100 pasajeros abordaron el tren de la compañía ferroviaria Zanetti. Atravesó la pintoresca zona montañosa, entró en un túnel y desapareció. Nadie más vio el tren desde entonces. Todos los pasajeros se perdieron, pero no por mucho tiempo. Aparecieron en el pasado. Había registros con fecha de 1845. Un médico desconocido de la Ciudad de México escribió sobre un centenar de italianos que aparecieron en la ciudad de la nada. Todos estaban vestidos de forma extraña y hablaban de un tren misterioso. Esta fue una historia completamente inventada. No había pruebas ni registros sobre este tren ni de las personas que viajaron al pasado. Un fuerte sonido interrumpió sus pensamientos. El detective Anderson tomó el teléfono. Estaba escuchando en silencio a la persona que estaba al otro lado de la línea. Un minuto después respondió, «Sí». El detective colgó el teléfono. Era un nuevo misterio para él. En el desierto del Sahara, los lugareños notaron un enorme barco perdido en el Pacífico Sur hacia 27 años. No había tripulación a bordo, ni carga, ni banderas. Nadie sabía cómo había aparecido entre la arena, pero se formó barro a su alrededor debido a la humedad. Parecía que el barco acababa de teletransportarse allí desde el agua. ¡Perfecto! No hay falsificaciones esta vez. El detective Anderson se puso el sombrero y salió de la oficina. Pero esta historia será para otro video.